Imagina perderlo todo en un instante. Tu familia, tu fe, tu esperanza. Eso es exactamente lo que le sucedió a Lucas, un hombre que vivió el peor dolor que alguien puede enfrentar. Después de un trágico accidente que cobró la vida de su esposa e hijos, se hundió en un abismo de oscuridad y desesperación. Aislado en una cabaña lejana, Lucas vio cómo su vida se desmoronaba ante sus ojos. Cada paso que daba parecía alejarlo más de Dios, y el silencio que escuchaba en sus oraciones era ensordecedor. Pero lo que Lucas no sabía era que Dios nunca lo había abandonado. En el momento más profundo de su dolor, encontraría la respuesta que estaba buscando. La presencia divina que creía haber perdido surgiría inesperadamente, convirtiendo su dolor en propósito y su angustia en fe renovada. La restauración que Lucas anhelaba no sería solo un regreso al pasado, sino un viaje de reencuentro con el amor de Dios, un encuentro que cambiaría su vida para siempre. Si esta historia tocó tu corazón y quieres seguir más historias emocionantes de fe, transformación y esperanza, no olvides suscribirte al canal. Haz clic en el botón Me gusta si crees que Dios puede restaurar cualquier situación en tu vida, sin importarlo imposible que parezca. Lucas era un hombre conocido por su dedicación y éxito. Trabajaba duro en su empresa, era admirado por sus compañeros y vivía una vida tranquila y cómoda con su esposa, Julia, y sus dos hijos pequeños, Pedro y Beatriz. Su vida parecía ser el ejemplo perfecto de felicidad y satisfacción. Acababan de comprar una casa en un barrio tranquilo y el futuro parecía brillante para toda la familia. Sin embargo, como un golpe repentino, la vida de Lucas dio un vuelco. Todo comenzó una noche cualquiera cuando regresaba de un viaje de negocios. Recibió una llamada que le paralizó el corazón. Julia y los niños habían sufrido un grave accidente de coche. El conductor de un camión había perdido el control en una curva y chocó con el coche de su familia. De inmediato, Lucas, presa de un pánico abrumador, corrió al hospital. Su corazón latía rápido y el sentimiento de desesperación se apoderó de todo su ser. Cuando llegó, vio a médicos y enfermeras agitados, corriendo de un lado a otro. La recepcionista, con expresión triste, le pidió que esperara al médico. El tiempo pareció congelarse mientras esperaba. La sala de espera era asfixiante, y cada segundo parecía una eternidad. Finalmente, apareció el médico, pero su expresión no era buena. Luke supo al instante que algo terrible había sucedido. Lo siento, señor Lucas, pero su mujer y sus hijos no han sobrevivido al accidente. Estas palabras resonaron en la mente de Lucas. El dolor atravesó su cuerpo como un cuchillo, y sintió que su mundo se desmoronaba en ese mismo momento. La escena en el hospital era lo último que recordaría con claridad. Los días siguientes fueron una borrosidad de lágrimas, funerales y una sensación de vacío que nunca antes había experimentado. Lucas perdió el terreno, las ganas de vivir. Se aisló, evitando a sus amigos, a su familia, e incluso a Dios. Comenzó a cuestionar todo lo que creía. ¿Dónde estaba Dios cuando su familia más lo necesitaba? ¿Por qué le pasó esto a él? Siempre había sido un hombre de fe, pero ahora todo parecía un gran vacío. El dolor de Lucas parecía no tener fin. Cada mañana era una carga, y las noches eran largas y solitarias. Comenzó a retirarse del trabajo, no respondía a las llamadas de sus compañeros ni de sus clientes. Su empresa, que alguna vez había sido motivo de orgullo y satisfacción, ahora parecía insignificante frente a la tragedia que enfrentaba. Nada más importaba. Lucas se hundió en una espiral de autodestrucción. Comenzó a beber cada vez más, para adormecer el dolor, buscando olvidar la pesadilla en la que se había convertido su vida. Pasaba los días encerrado en casa,
apenas comía, y sus ropas, siempre impecables, ahora estaban descuidadas. Su apariencia reflejaba la devastación interna que lo consumía. El alcohol no trajo un verdadero alivio, solo pospuso lo inevitable, la tristeza y el luto. Profundos. Se sentía cada vez más solo, como si estuviera en un pozo sin fondo, del que no podía salir. Sus amigos trataron de ayudarlo, pero Lucas se negó a escuchar. Nadie puede entender mi dolor, pensó. Nadie sabe lo que es perderlo todo de una vez. Fue entonces cuando, tras meses de este ciclo de autodestrucción, Lucas decidió que ya no podía seguir viviendo en la casa donde quedaban tantos recuerdos de su familia. Cada rincón de la casa parecía llevar el eco de la risa de sus hijos, la sonrisa de Julia, y eso lo torturaba a cada segundo. Vendió la casa y se mudó a una pequeña cabaña en una zona remota. Allí, esperaba que el aislamiento pudiera borrar de alguna manera el dolor. En el nuevo refugio, Lucas creyó que retirarse del mundo podría ser la solución a su dolor. Pero la soledad trajo aún más oscuridad. Los días pasaban lentamente, y Lucas se encontraba cada vez más hundido en el alcohol y en una profunda depresión. Comenzó a tener pensamientos oscuros sobre la vida, y más de una vez pensó en acabar con todo. No entendía cómo Dios podía permitir que algo así sucediera. Gritó, oró, pero todo lo que recibió fue silencio. El Dios en el que siempre había creído parecía haberse distanciado, dejándolo solo en la oscuridad. Sus oraciones eran como gritos en el vacío. Quería respuestas, quería una señal, cualquier cosa que le hiciera creer que su vida todavía tenía algún propósito. Durante varias noches, Lucas se arrodilló desesperado, pidiéndole a Dios que le explicara por qué le arrebataron a su familia de una manera tan brutal. Pero no pasó nada. Cada vez que abría los ojos después de una oración, el vacío a su alrededor parecía aún mayor. Entonces, una noche, en un momento de desesperación absoluta, Lucas gritó con todas sus fuerzas: «Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué me abandonaste?». Las lágrimas corrían por su rostro mientras se arrojaba al suelo, completamente indefenso. El silencio que lo rodeaba era tan ensordecedor como el dolor que sentía en el pecho. Se preguntaba si alguna vez volvería a sentir la paz o si estaría condenado a vivir en ese vacío para siempre. Unos días más tarde, mientras deambulaba por las calles de un pueblo cercano, Lucas encontró a un mendigo sentado en una esquina. El hombre sostenía un cartel de cartón, con un mensaje que llamó la atención de Luke: «Lo que te robaron, Dios te lo devolverá». Asterisco, asterisco. Al principio, Lucas se enfadó al leer esas palabras. ¿Cómo puede alguien creer eso? Después de haberlo perdido todo, pensó. No podía aceptar que Dios pudiera restaurar algo en su vida. Lo que más amaba le había sido arrebatado para siempre, y nada le devolvería a su familia. Pero había algo en aquel hombre que le intrigaba. Había una calma en el rostro del mendigo, una expresión de paz que Luke no había visto en mucho tiempo en nadie, y mucho menos en sí mismo. Impulsado por una mezcla de ira y curiosidad, se acercó al mendigo y le preguntó, casi gritando: «¿Cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes creer que Dios restaurará lo que ha sido quitado?». El mendigo levantó la vista lentamente y con una serenidad impresionante respondió: «Porque ya lo he perdido todo, y Dios me devolvió más de lo que podía imaginar. Él puede hacer lo mismo por ti». Estas palabras resonaron profundamente en Lucas. No supo cómo reaccionar. Una parte de sí misma quería rechazar esa idea, pero otra parte, esa parte que todavía quería creer, comenzó a considerar la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, Dios pudiera restaurar algo en su vida. En ese momento, Lucas se dio cuenta de que el camino hacia la restauración no
significaba que su familia regresaría, sino que él podría volver a encontrar la paz, el propósito y la esperanza. Todavía no sabía cómo, pero por primera vez en meses, una pequeña llama de esperanza se encendió en su corazón. Lucas dejó al mendigo y regresó a su choza, meditando esas palabras. Todavía no tenía las respuestas, pero algo dentro de él comenzó a cambiar. Tal vez Dios todavía estaba escuchando. Tal vez la restauración que tanto necesitaba estaba más cerca de lo que imaginaba. Los días que siguieron al encuentro con el mendigo estuvieron marcados por una constante lucha interna. Lucas no podía quitarse de la cabeza esas palabras. Lo que te fue robado, Dios te lo devolverá. Asterisco asterisco era como si una semilla hubiera sido plantada. Pero el suelo de su corazón estaba endurecido, incapaz de creer completamente en la promesa. El sentimiento de rebelión contra Dios era todavía demasiado fuerte. En la solitaria cabaña donde ahora vivía, el silencio era su única compañía. Los muros, que alguna vez fueron un refugio que creía que era la solución a su dolor, parecían estar cerrándose sobre él. Lucas tenía la sensación de estar atrapado en un ciclo interminable de dolor y desesperación. Cada noche, bebía más en un intento de escapar de la angustia, pero en lugar de encontrar alivio, solo profundizaba su dolor. Durante estas noches solitarias, Lucas a menudo tenía pesadillas sobre el accidente. Veía el coche de la familia volcarse una y otra vez, y siempre se despertaba sudoroso, con el corazón acelerado y la mente plagada de culpa. Constantemente se preguntaba a sí mismo, ¿y si hubiera estado allí? ¿Y si hubiera hecho algo diferente ese día? ¿Habría cambiado eso algo? Estas preguntas eran como cuchillas afiladas que atravesaban su alma, convirtiéndolo en prisionero de su propio sufrimiento. Aún así, algo había cambiado. Aunque la desesperación era fuerte, había un delgado hilo de esperanza, tan pequeño que Luke apenas lo notó. No podía ignorar por completo la posibilidad de que tal vez, de alguna manera inexplicable, Dios pudiera restaurar su vida. Pero al mismo tiempo, esta esperanza lo dejó confundido. ¿Cómo podría Dios recuperar lo que había perdido? Sabía que su esposa y sus hijos nunca regresarían. Los días pasaban y Luke comenzó a cuestionar la validez de lo que el mendigo había dicho. Se preguntaba si el hombre no era más que una ilusión, una proyección de su desesperado deseo de creer en algo. Pero cada vez que surgía este pensamiento, Lucas recordaba la paz que había visto en los ojos de este hombre. Había algo genuino en esa serenidad, algo que no podía explicar. Incluso en medio de su propia miseria, el mendigo parecía poseer una paz interior que Lucas envidiaba. El conflicto interno de Lucas era constante. Oscilaba entre la incredulidad y la esperanza, entre la oscuridad y el deseo de creer que algo podía cambiar. Sin embargo, su corazón todavía estaba lleno de dolor y no sabía cómo dar el primer paso para salir del abismo en el que había caído. Un día, mientras deambulaba por su cabaña, Lucas decidió entrar en una pequeña capilla abandonada que estaba al lado de la carretera. No sabía qué lo había llevado allí. Tal vez fue una búsqueda inconsciente de respuestas, o tal vez fue un deseo de finalmente confrontar su propia fe, la fe que había dejado de lado desde el accidente. La capilla era sencilla, con viejos bancos cubiertos de polvo. La luz del sol entraba a raudales por las ventanas rotas, creando patrones en el suelo de piedra. Lucas se sentó en uno de los bancos, sintiendo el peso de su dolor y sus preguntas. Miró hacia el altar, pero lo único que sentía era vacío. Allí, en el silencio de aquella iglesia abandonada, Lucas decidió hablar con Dios. Pero sus palabras no eran de súplica o gratitud, eran de ira y frustración. ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué me quitaste todo? Siempre he confiado en ti, y
Mira dónde estoy ahora. Solo. Perdido. Gritó, y su voz resonó en las paredes vacías de la capilla. Si realmente te importa, muéstrame que hay algo más allá de este dolor. El silencio que siguió fue pesado. No había respuesta, ni señal visible, ni nada que indicara que Dios estaba escuchando. Lucas se sintió aún más impotente. Deseaba tanto creer que Dios podría restaurar su vida, pero las circunstancias decían lo contrario. La ausencia de una respuesta parecía ser la confirmación de que Dios lo había abandonado. Esta falta de respuestas inmediatas no hizo más que profundizar la angustia de Lucas, que se sentía como si estuviera al borde de la cordura. Esa misma semana, Lucas decidió ir a la ciudad a comprar víveres. Mientras caminaba por las calles, algo llamó su atención. Una pequeña iglesia estaba celebrando un servicio y el sonido de la música se escapaba por las puertas abiertas. Se detuvo, intrigado, y antes de que se diera cuenta, estaba entrando en la iglesia. Era una iglesia sencilla, con poca gente, pero lo que más llamó la atención de Lucas fue el hombre que predicaba. Habló de la pérdida y el sufrimiento, de cómo el dolor puede alejarnos de Dios, pero que al final, el amor de Dios es restaurador. Incluso en la oscuridad más profunda, Dios está allí, dijo el pastor. Él puede restaurar todo lo que te fue arrebatado, incluso si no puedes verlo ahora. Esas palabras golpearon duramente a Luke. Sintió un nudo en la garganta y tuvo que contener las lágrimas. No podía ser una coincidencia. ¿Cómo supo ese hombre exactamente lo que estaba sintiendo? Comenzó a pensar en lo que el mendigo le había dicho unos días antes, y ahora escuchó algo similar proveniente de un completo extraño. Después del servicio, Lucas esperó a que la gente se fuera y se acercó al pastor. Dudó antes de hablar, pero finalmente dijo: «Yo perdí a mi familia en un accidente y siento que perdí mi fe junto con ellos. Necesito entender cómo Dios puede restaurar mi vida. Ya no sé qué creer». El pastor lo miró con compasión y, con una sonrisa tranquila, respondió: «Lucas, Dios no nos abandona, incluso cuando sentimos que estamos solos. Él entiende tu dolor y, aunque ahora es difícil, está trabajando en algo más grande para ti. La restauración de Dios no se trata solo de traer de vuelta lo que se ha perdido. A veces se trata de darle un nuevo significado a lo que aún tenemos». Lucas guardó silencio durante unos minutos, reflexionando sobre aquellas palabras. No supo qué decir. Todavía había una batalla interna en su interior. Quería creer, pero temía la decepción. ¿Y si se estaba engañando a sí mismo? ¿Qué pasaría si esta restauración prometida nunca llegara? La conversación con el pastor plantó una nueva semilla de esperanza en Lucas, pero también sacó a relucir su miedo a volver a creer. Todavía no estaba listo para entregar su corazón por completo a esta idea, y el miedo a una nueva desilusión lo dejaba en constante tensión. A pesar de sus dudas, Lucas decidió regresar a esa iglesia en las semanas siguientes. No sabía exactamente lo que estaba buscando, pero había algo en esa comunidad que lo atraía. Las palabras del pastor y la bienvenida de las pocas personas que frecuentaban el lugar comenzaron a ablandar el corazón endurecido de Lucas. Durante este tiempo, Lucas comenzó a orar de nuevo, aunque sus oraciones seguían siendo tímidas y vacilantes. Ya no le gritaba a Dios como solía hacerlo, pero tampoco sabía cómo confiar plenamente. Fue un proceso lento, pero se produjo un movimiento, una pequeña transformación. El cambio más significativo se produjo cuando, en una noche fría, Lucas soñó con su esposa, Julia. En el sueño, ella estaba sentada a su lado, en un campo abierto, con una sonrisa tranquila en su rostro. «Tienes que seguir adelante», dijo.
No podemos volver atrás, pero tú aún puedes vivir. Dios no ha terminado contigo. Lucas se despertó con lágrimas en los ojos. El sueño lo conmovió profundamente y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que tal vez, solo tal vez, podría haber una salida para su dolor. No sería rápido, y todavía no sabía cómo, pero la pequeña llama de esperanza que se había encendido semanas antes ahora comenzaba a crecer. El sueño trajo una nueva dimensión al viaje de Lucas, un recordatorio de que su familia estaba en paz, pero que aún tenía una vida por vivir. Sin embargo, sabía que la verdadera restauración aún estaba lejos y que el camino sería arduo. En las semanas que siguieron al sueño con Julia, Lucas sintió un ligero despertar en su interior, pero estaba lejos de curarse. El vacío seguía presente, aunque en una forma diferente. Seguía siendo un hombre destrozado, luchando contra la oscuridad que insistía en derribarlo, pero ahora había algo más, una chispa, una posibilidad de esperanza. Aún así, Lucas no sabía por dónde empezar a reconstruir su vida. Comenzó a asistir a la iglesia con más regularidad, aunque a menudo se sentía fuera de lugar. La gente lo saludaba, pero él seguía manteniendo la distancia. Habló con el pastor, quien siempre le ofrecía palabras de aliento, pero a Lucas todavía le costaba creer que Dios, de hecho, estaba obrando en su vida. El trabajo ya tampoco lo llamaba. Antes del accidente, Lucas era el tipo de hombre que le encontraba sentido a su carrera. Dirigía su empresa con pasión, creía en lo que hacía, y tenía sueños grandiosos para el futuro. Ahora, se sentía desconectado de todo eso. Nada de lo que hacía parecía importar. Había perdido la motivación, el deseo de crecer, el ímpetu de lograr. Una tarde, Lucas decidió dar un paso hacia el pasado. Fue a la antigua oficina de su empresa. Las puertas de cristal seguían llevando su nombre, pero ahora había polvo en las esquinas y el personal parecía haberse adaptado a su ausencia. Entró, algo vacilante, y fue recibido por un nuevo empleado, que lo miró con sorpresa y le preguntó si necesitaba ayuda. Lucas sonrió, pero el peso en su pecho lo hacía sentir pequeño. Yo lo poseía. Aquí. Las palabras salieron con dificultad. Se dio cuenta de que, a los ojos de esa mujer, no era más que una sombra del hombre que una vez había sido. Lo guió a su antiguo despacho, donde otra persona ocupaba ahora la silla del jefe. El hombre, uno de sus antiguos socios, se levantó al verlo. «Lucas, no te esperábamos. Tan pronto. Yo estaba gestionando cosas mientras tú estabas fuera». Había una vacilación en su voz, una mezcla de respeto e incomodidad. Lucas negó con la cabeza. «Hiciste lo que había que hacer. Yo no sé si estoy listo para volver». La verdad era que no sabía si alguna vez estaría listo. El entorno que una vez fue familiar ahora parecía extraño, como si ya no perteneciera allí. Habló un poco más, pero se sintió fuera de lugar, un intruso en su propia vida. Al salir del edificio, Lucas respiró hondo, tratando de organizar sus pensamientos. Caminaba por la ciudad, observando a la gente realizar sus rutinas diarias, mientras se sentía completamente desconectado de la realidad. Todo parecía avanzar, excepto él. Era como si su vida hubiera quedado paralizada desde el accidente, mientras el mundo seguía girando a su alrededor. De vuelta en la cabaña esa noche, Lucas se sentó en el borde de la cama y comenzó a hojear un álbum de fotos viejas que había traído de la casa que había vendido. Las imágenes de su familia sonriente, las vacaciones en la playa, las fiestas de cumpleaños de los niños, todo parecía pertenecer a otra vida. Tocó las fotos suavemente, como si fueran artefactos sagrados, y las lágrimas comenzaron a caer.
El peso de la pérdida lo aplastó de nuevo. Se tiró al suelo, como lo había hecho tantas veces antes, pero esta vez no hubo gritos ni acusaciones. Solo hubo una petición. Silenciosa. Dios, no sé qué hacer. No sé cómo seguir adelante. Ayúdame, por favor. Lucas se quedó allí, tumbado en el frío suelo, esperando algo, cualquier cosa. Durante mucho tiempo, solo hubo silencio, pero esa noche sintió algo diferente. Una ligereza, una sensación casi imperceptible de que, a pesar de todo, no estaba solo. A la mañana siguiente, se despertó con una extraña sensación de determinación. No. Era una certeza absoluta, ni siquiera una confianza en su fe, sino una pequeña decisión. No podía seguir así. Si Dios realmente tenía un plan para él, si la restauración era posible, entonces necesitaba tomar algún tipo de acción. Por pequeña que fuera, Lucas empezó a salir de casa con más frecuencia. Caminó por los alrededores, explorando senderos y bosques cerca de su cabaña. La naturaleza le trajo un tipo de paz que no podía encontrar en ningún otro lugar. Los árboles, el sonido de los pájaros y el viento en las hojas eran un recordatorio de que, a pesar del dolor, el mundo seguía girando. En uno de estos paseos, se encontró con una antigua masía abandonada. El lugar estaba en ruinas, las cercas estaban caídas, el granero se estaba desmoronando y la casa principal, aunque todavía en pie, parecía a punto de derrumbarse en cualquier momento. Había algo en ese lugar que lo atraía. Tal vez era el parecido con su propia vida, rota, hecha pedazos, pero que de alguna manera seguía en pie. Lucas comenzó a visitar la granja con regularidad, explorando el sitio y, finalmente, trayendo algunas herramientas de su casa. Poco a poco, comenzó a trabajar en la reconstrucción de esas ruinas. No era nada grandioso, solo simples arreglos. Una valla por aquí, un muro por allá. Era como si estuviera tratando de arreglar algo dentro de sí mismo, arreglando esa granja. Pasaron los meses y Lucas continuó su camino de reconstrucción, tanto de la granja como de sí mismo. No sabía exactamente por qué lo hizo, pero sintió que de alguna manera este proceso lo ayudó a lidiar con su dolor. La gente del pueblo empezó a oír hablar del hombre que estaba restaurando la antigua granja, y algunos incluso se presentaron para ofrecer ayuda. Aunque Lucas todavía se sentía solo la mayor parte del tiempo, había una diferencia. La restauración de la granja, por simple que fuera, le dio un sentido de propósito. Con cada clavo que golpeaba, con cada tabla que reemplazaba, era como si estuviera pegando un pequeño trozo de su alma rota. Pero aún quedaba mucho por afrontar. La restauración de la granja era un reflejo de su propia vida, algo que recién comenzaba a ser reconstruido. Sabía que su dolor seguía ahí, latente, listo para manifestarse en cualquier momento. Todavía tenía noches en las que lloraba hasta quedarse dormido. Todavía había días en los que se sentía abrumado por el dolor. Aún así, continuó. El trabajo en el campo era una metáfora de lo que necesitaba hacer con su propia vida, no rendirse, seguir adelante, incluso cuando todo parecía imposible. Quizás la restauración prometida por Dios no fue un milagro instantáneo, sino un proceso lento, lleno de altibajos, avances y retrocesos. Lucas estaba apenas al comienzo de este viaje, y lo sabía. Le quedaba un largo camino por recorrer, pero por primera vez, sintió que tal vez, solo tal vez, había algo en el horizonte, algo que todavía no podía ver del todo, pero que lo mantenía en movimiento. La restauración, después de todo, era un camino que tendría que tomar, paso a paso, un día a la vez. El tiempo seguía pasando, y Lucas, aunque todavía cargaba con el peso de su dolor, ya no era el mismo hombre destrozado que se había aislado en la cabaña meses atrás. El
proceso de restauración de la antigua granja le dio un sentido de propósito que no esperaba encontrar. Aún así, la sensación de incompletud lo acompañaba. Había algo más grande, algo más allá de su comprensión, que sabía que aún faltaba. Su corazón anhelaba una respuesta, una conexión real con Dios, algo que le hiciera creer de verdad que todo lo que había pasado no había sido en vano. Una noche, agotado después de otro largo día de trabajo en la granja, Lucas decidió salir a dar un paseo bajo el cielo estrellado. La luna iluminaba el camino ante él, y el silencio a su alrededor lo envolvía como un manto. Todo ese tiempo había estado orando, asistiendo a la iglesia, tratando de acercarse a Dios. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, Lucas seguía sintiendo que le faltaba algo. Todavía no había sentido la verdadera presencia de Dios en su vida. Mientras caminaba, su mente se llenaba de pensamientos. ¿Estoy realmente en el camino correcto?, se preguntó. ¿Sigue Dios escuchando? ¿Realmente puede Él restaurar todo lo que he perdido? Estas preguntas lo atormentaban, y se sentía como si estuviera al borde de un precipicio, sin saber si dar otro paso de fe o renunciar a todo. Fue entonces cuando, en medio de ese torbellino de dudas, Lucas notó algo diferente. En el entorno que lo rodeaba, el aire se sentía más pesado, como si hubiera una presencia a su lado. Dejó de caminar y miró a su alrededor, pero no vio a nadie. Aún así, el corazón de Lucas se aceleró y una mezcla de miedo y anticipación se apoderó de él. De repente, una luz brillante y suave apareció frente a él. Era una luz tan brillante que tuvo que cubrirse los ojos por un momento. Cuando su visión se ajustó, vio una figura. Frente a él, una presencia que irradiaba una paz indescriptible. Lucas se quedó quieto, incapaz de creer lo que estaba viendo. Sabía, en el fondo de su corazón, quién estaba delante de él. Luke, una voz suave y poderosa sonó en el aire. He estado contigo todo el tiempo. Era Jesús. Lucas cayó de rodillas, incapaz de contener las lágrimas. Las emociones que había estado reprimiendo durante tanto tiempo se desbordaron de repente. El peso de la pena, de la culpa, del dolor, todo parecía desmoronarse ante esa presencia poderosa y amorosa. Señor, yo no sé qué decir, tartamudeó Lucas, todavía de rodillas y con la cabeza gacha. Me mudé tan lejos. Dudaba de ti. ¿Cómo puede el Señor seguir estando aquí conmigo? Jesús se acercó, su figura brillaba como el sol mismo, pero al mismo tiempo, había una ternura en sus ojos que Lucas nunca había visto antes. Conozco tu dolor, Lucas. Vi cada lágrima, escuché cada llanto. Incluso cuando pensabas que estabas solo, yo estaba allí. Siempre estoy contigo. Estas palabras golpearon a Lucas como una ola. Empezó a recordar todas las veces que pensaba que estaba completamente perdido y solo, las noches oscuras, los momentos de desesperación, los gritos al cielo sin respuesta. Pero ahora comprendió que Dios nunca lo había abandonado. Él estaba allí, trabajando en silencio, esperando el momento en que Lucas estuviera listo para abrir verdaderamente su corazón. ¿Pero por qué, Señor? ¿Por qué lo perdí todo? Porque mi esposa, mis hijos... ¿Por qué me tuvo que pasar esto a mí? La voz de Luke se quebró, llena de dolor, pero también había una necesidad desesperada de entender el propósito de todo ese sufrimiento. Jesús extendió la mano y tocó el hombro de Lucas. El tacto fue suave, pero Lucas sintió como si un torrente de paz y consuelo fluyera directamente a su corazón. No todo lo que sucede se puede entender de inmediato, hijo mío, pero sepan que estuve con ustedes a lo largo de su viaje. Lo que se te ha quitado
Lo devolveré de una manera que aún no puedes ver. Tu historia no termina aquí. Luke sintió que una profunda paz llenaba su ser. Ya no tenía todas las respuestas, pero algo cambió dentro de él. La presencia de Jesús allí, frente a él, era lo que necesitaba, para darse cuenta de que su dolor, su pérdida, no era el final. Dios tenía planes para restaurarlo de maneras que estaban más allá de su comprensión inmediata. Finalmente comprendió que la restauración no significaba simplemente recuperar lo que se había perdido, sino transformar el dolor en algo más grande, en propósito, en esperanza, en un futuro que no podía imaginar. Jesús le sonrió, una sonrisa llena de amor y compasión. No estás solo, Lucas. Camina conmigo y yo te guiaré. A partir de este momento, tu corazón será restaurado. Y en el momento adecuado, verás cómo transformo todo en bien. Las lágrimas de Lucas seguían cayendo, pero ahora eran lágrimas de alivio, de liberación. Ya no tenía que llevar la carga solo. Finalmente sintió la presencia de Dios. Verdaderamente, como una llama viva en su corazón. Sabía que el viaje de sanación y restauración apenas comenzaba, pero ahora tenía a Jesús a su lado, y eso era todo lo que necesitaba. Jesús desapareció tan suavemente como había aparecido, pero su presencia quedó grabada en el corazón de Lucas para siempre. Se puso de pie, sintiendo todavía la profunda paz que llenaba cada parte de su ser. El cielo nocturno parecía más brillante, y la luna iluminaba su camino de regreso a la cabaña. Pero esta vez, Lucas ya no sentía el peso del vacío. Sabía que, incluso en su cabaña solitaria, nunca estaría realmente solo. Al volver a casa, Lucas se arrodilló de nuevo, pero ahora no era un grito de dolor, sino una plegaria de gratitud. Dio gracias a Dios por no abandonarlo, por devolverle la fe, por mostrarle que el amor de Dios es más grande que cualquier dolor, más grande que cualquier pérdida. La restauración de Lucas había comenzado, y aunque sabía que todavía habría días difíciles, ahora estaba seguro de que Dios estaba con él, guiando cada paso, restaurando cada parte de su vida. Lo que le robaron a Lucas no volvería de la misma manera, pero Dios estaba reconstruyendo algo nuevo, algo más fuerte y más hermoso de lo que podría haber imaginado. Ahora, con Jesús a su lado, Lucas sabía que estaba listo para vivir de nuevo. Ya no estaba perdido, por fin estaba en casa.